afirmarnos en ese propósito y que ese propósito nos impulse a continuar adelante, a seguir adelante. Así que en esta mañana es una reunión que el Señor, o una convocatoria que el Padre nos hace para que recordemos sus palabras, para que recordemos lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros y para que recordemos el pacto que Él ha hecho con nuestras vidas. Porque cada vez que el Señor nos hace y nos da una encomienda, Él hace un pacto con nosotros. Y lo que nos asegura que la encomienda, o en la encomienda vamos a tener provisión, protección, es por causa del pacto que Él hace con nuestras vidas. Y cuando Él hace pacto con nosotros, Él no tiene nada más grande por qué jurar que por su propio nombre. Y por eso es que cada vez que hizo un pacto con un hombre y le dio una encomienda, Él mezclaba las letras de su nombre con el nombre de la persona con la que estaba haciendo pacto. Y por eso fue que cuando usted y yo recibimos a Yeshua, Él nos dio su nombre. Porque en el nombre de Yeshua está inmerso el nombre de Yahvé, del Padre Celestial. Y cuando usted y yo utilizamos el nombre de Yeshua, lo que le estamos recordando al Padre Celestial es: tú hiciste pacto conmigo, y por causa de este pacto que tú has hecho, es que yo puedo cumplir mi propósito. Entonces, cada vez que usamos el nombre de Yeshua para cumplir el propósito del Padre Celestial, empieza a liberarse el poder del Padre Celestial. Y Él tiene que actuar, porque no estamos usando su nombre en vano, es decir, para cualquier cosa que se nos ocurre, sino que estamos utilizando el nombre de Él, su nombre, para el propósito por el cual Él ha hecho pacto con nosotros. Y lo que quiero decir es que el Señor ha hecho pacto con esta casa. El Señor ha hecho pacto con el pastor José, con su casa, con su esposa, con su familia. Y por causa del pacto que Él ha hecho con José, es que esta obra existe. Usted no está en un club religioso que viene los domingos a escuchar una conferencia de un hombre, no. Usted está en una casa que nació en base a un pacto que Yahvé ha hecho con un hombre específico. Y cuando yo estoy bajo el pacto que el Señor ha hecho con un hombre, yo tengo una shemijá sobre mí. ¿Y qué es una shemijá? Es cobertura sobre nuestras vidas. Es decir, que cuando el Señor hace pacto contigo, Él pone sobre ti una shemijá, una cobertura, autoridad. Pone su paternidad para que tú puedas cubrir a otra persona. Cuando usted está aquí en esta congregación y lo que estamos celebrando en este aniversario es que el Señor ha hecho un pacto con un hombre, le dio shemijá, y esta obra nació y es como un árbol frondoso que le está dando sombra a todos ustedes como familia. Cada vez que el Señor hace pacto contigo y te da un propósito y te da shemijá para cumplirlo, tú te conviertes en un árbol de vida. Y empiezan a crecer tus raíces, empieza a engrosarse tu tronco y empiezas a dar frutos para que muchos sean protegidos y provistos. Es decir, que esta casa el Señor la ha hecho nacer para que sea un árbol en Huntington, para que sea un árbol en Long Island, donde muchos puedan venir a refugiarse debajo de este árbol, para que puedan comer los frutos de este árbol. Muchas familias el Señor tiene preparadas para que sean alimentadas en esta casa. Y el Señor necesita que en este aniversario el corazón de ustedes como casa, como familia, sea afirmado en el propósito, no que un hombre tiene, ni en la visión humana de una persona, sino en el propósito principal o neurálgico por el cual el Señor ha hecho pacto con este hombre. Porque cuando tú reconoces el pacto que el Señor ha hecho con un hombre y tú lo puedes ver en el mundo espiritual y reconocer no a José Martínez como persona, sino el pacto que el Señor tiene con José Martínez, y te plegas a esa shemijá y honras esa shemijá que está en él, entonces tú te conviertes en un heredero de lo que el Señor ha puesto en él.
Mientras que tú no te conviertas en un heredero, sigues siendo un miembro de una congregación. Pero cuando tú honras lo que el Señor ha puesto en el hombre con el que Él ha hecho pacto, entonces tú te conviertes en un heredero que puedes disfrutar a plenitud y darle continuidad a lo que el Señor ha puesto en ese hombre. Tú no estás aquí de paso, para venir e irte. El Señor te trajo porque tú tienes que darle continuidad a lo que el Señor ha puesto en tu pastor. Porque Él está dando continuidad a lo que Yeshua hizo. Es decir, que cuando tú le das continuidad a lo que Él está haciendo, tú estás dándole continuidad a lo que Yeshua hizo. Y ustedes y yo estamos llamados a darle continuidad al trabajo que Yeshua hizo en la tierra. Todo esto se trata no de montar congregaciones, no de simplemente tener organizaciones o empresas. Estamos hablando de tener y darle continuidad al trabajo que Yeshua hizo sobre la tierra. Tú eres un continuador de su obra. Él hizo la parte que usted y yo no podíamos hacer, porque usted y yo no podíamos redimir al hombre, no nos podíamos redimir a nosotros mismos, no podíamos limpiarnos de pecados a nosotros mismos. Pero una vez que el Señor hizo la parte que Él le correspondía, nos dio todos sus dones, tanto ministeriales, todos los que estaban en Él, los repartió a sus hijos. Y cada uno de nosotros tenemos dones ministeriales, dones espirituales. ¿Para qué? Para proclamar su obra y para proclamar no solamente lo que Él hizo, sino para anunciar lo que viene. Y esta es una temporada para enfilar nuestra voz y para enfilar nuestra obra, hablarle al mundo de lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que ha de venir? ¿Qué es lo que ustedes creen que ha de venir? ¿Qué viene al mundo? ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que ministrar en este tiempo? ¿Qué viene? Otra vez. Que viene nuestro Rey a gobernar este planeta. Usted, en el Señor que usted ha creído, no está muerto en una cruz. Ese Yeshua está vivo y ya no viene por segunda vez a sufrir, viene a establecer un gobierno. Es decir, que si usted ve los países poderosos ahora mismo, estamos hablando de Estados Unidos, las grandes potencias del mundo, con diferentes tipos y sistemas de gobierno, yo quiero que usted sepa que todos estos sistemas de gobierno que están implementados y las grandes potencias mundiales que están en este momento, todas serán suprimidas por nuestro Rey Mesías. Y todas las naciones van a ser gobernadas por Yeshua. Es decir, que se van a abolir la democracia. Yo sé que a usted tal vez le gusta la democracia, pero yo quiero que usted sepa que la democracia va a ser abolida, el comunismo va a ser abolido, el socialismo va a ser abolido, las monarquías van a ser abolidas y se va a establecer un sistema de gobierno nuevo en este planeta, y es la teocracia, no del Medio Oriente que vemos, sino la teocracia del reino de nuestro Padre Celestial. Y el Señor necesita que usted y yo nos enfoquemos, porque usted y yo no somos parte de una iglesia religiosa, sino somos parte de una nación que tenemos un pacto con un rey. Y el Señor nos está diciendo: quiero que entiendas que el pacto que he hecho contigo es para que tú puedas gobernar conmigo en la tierra. No es para que seas un evangélico más, que vayas a la iglesia los domingos, sino para que puedas gobernar conmigo. Y muchas veces el enemigo te va a hacer sentir que tú no eres apto para gobernar con el Señor, que eres un inmigrante, que no eres muy importante, y el enemigo trabaja para que no entendamos nuestra gran responsabilidad. Pero si hay algo que el Señor hoy quiere hacer en nuestras vidas, es fortalecer nuestra fe. Una fe no basada en nuestra obra, sino una fe basada en la obra del Mesías y en el pacto que Él ha hecho con nosotros. Si vas a caminar hacia el frente, tienes que saber que puedes caminar seguro, porque el Padre ha hecho un pacto contigo. ¿Y saben qué? Presten atención aquí. El pacto que Él hace con nosotros no es un pacto que el peso de ese pacto recae sobre nuestras vidas, sino sobre la vida del Mesías. Es decir, no eres tú el que te sostienes en el pacto, es el Padre quien te sostiene en su pacto. Él es el que te guarda para sostenerte en el pacto. Cuando yo me sujeto y me someto a Él, es porque Él me está sosteniendo. Es decir, que el sostenerme en el pacto no depende de mi fuerza o de mi justicia,
sino que sostenerme en el pacto que Él ha hecho conmigo depende de yo someterme al Mesías. Yo quiero leerte varias cosas porque voy a pasar a mi esposo, pero el Señor puso varias cosas en mi corazón que quiero compartirte. En la letra, en la quinta, ustedes están en el año quinto, ¿no? Y la quinta letra del Aleph-Bet, o del alfabeto hebreo, es la letra Hey. Y yo quiero leerte lo que representa la letra Hey, porque va a ser importante y va a ser una dirección que el Señor les va a dar como casa. Y si tú perteneces a esta congregación, el Señor te está hablando a ti directamente. Y es importante que tú sepas lo que viene. Primero quiero comenzar con un fundamento, y es que en el año 2000, en estos años, o en estos 40 años, del año 1996 al año 2000, pasaron 40 años y la iglesia del Señor vivió un despertar muy tremendo. Vimos cambios. ¿Cuántos se convirtieron en los 60? Nadie. Y son nuevecitos todos, jovencitos. Pero de los que están ya anteriormente en el Señor, vieron del año 1960 al 2000, hubo cambios radicales en la iglesia, un despertar tremendo. Pero del año 2000 al 2015, hasta este año, vimos cosas que nunca habíamos visto 40 años anteriormente. Y el avance de la iglesia, el entendimiento y el despertar de la iglesia en estos 15 años ha sido superior de lo que ocurrió en 40 años. El Señor mostraba a profetas que lo que ocurrió en 40 años, de 1960 al 2000, el Señor no lo